Muy buenas noches, mis queridos güeyvidentes. Ando aquí viendo si sí me estoy oyendo o no, porque... qué barbaridad. A ver, vamos a ver si nos estamos escuchando. No me escucho. No traigo por aquí mis audífonos. Alguien dígame si ya me ven. No, pues todavía no. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos güeyvidentes, dependiendo del lugar y la hora en que nos estén escuchando. Me ven ustedes aquí buscando. No debería estarlos buscando ahorita, pero no encuentro mis audífonos, que supuestamente los tengo siempre aquí conectados. Entonces vamos a ver si estamos ahorita escuchándonos. ¿Me ven ustedes aquí buscando? No debería. Ya, parece que sí. No encuentro mis audífonos, que supuestamente los tengo siempre aquí conectados. Entonces vamos a ver si... Bueno, ya me di cuenta que sí me estoy escuchando, ya con eso tengo. Ahorita en la entrevista pues vamos a ver qué tal si nos escucha el invitado. Vamos a comenzar esta entrevista, a ver si el internet no nos falla. Ya nos anda haciendo ahí señas obscenas el condenado de que anda medio extraño el sonido, pero bueno. Nochecita del 21 de enero de 2024, en este su programa Entre Estantes. Gracias por acompañarnos. Va a ser un día interesante. Hoy vamos a tener una entrevista muy importante. Vamos a tener aquí el gusto de entrevistar a nuestro apreciado amigo de la Fundación Caminar, ahorita les digo bien el nombre porque luego se me va, Caminar Social AC, a nuestro buen amigo Juan Carlos González Rodríguez. Pero ustedes saben que nosotros normalmente comenzamos haciendo un pequeño recuento de lo que ha habido en estos días, en estas semanas, y pues no paramos, porque finalmente sí hay mucha actividad. Comencemos con el día de ayer. El día de ayer en su convención extraordinaria, el partido Movimiento Ciudadano designó como candidato a la presidencia, el primer partido que designa candidato a la presidencia, dicho sea de paso, Movimiento Ciudadano designó como candidato a la presidencia de la República a Javier Álvarez Maínez. Distintas situaciones que se dieron, que fueron del dominio público, entre ellas que se tenía un precandidato único que después decidió no dejar la gubernatura del estado de Nuevo León, en este caso Samuel Alejandro García Sepúlveda, y en su lugar, después de los procesos legales que se llevaron a cabo, se designa a Javier Álvarez Maínez como candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. Recordemos que desde el día 18 de enero y hasta el 29 de febrero nos encontramos en el llamado periodo de intercampañas. ¿Qué significa esto traducido al español? Que los candidatos pueden ir a entrevistas para ser escuchados, comentar lo que proponen, cómo se pronuncian, pero no pueden llamar al voto, no pueden llamar no pueden utilizar enunciados que den a entender que cuando voten por ellos o cuando ellos lleguen a la presidencia, eso no lo pueden hacer. O sea, van a hablar de manera muy general. No dudo que, sobre todo Morena, que es tan especialista en esto, se vaya a dedicar a hacer trampas para publicitar a su candidata, que pues también ha tenido ahí algunos leves tropezones y resbalones, pero bueno, el día 14 de enero, la semana pasada, Xochitl Gálvez cierra su precampaña en la Arena Ciudad de México. El día 18, en Ciudad de México, en el Monumento de la Revolución, Claudia Sheinbaum hace lo propio, y en Monterrey, Javier Álvarez Maínez también cierra su precampaña. Y pues ahorita nada más están a la espera de que los partidos designen y en su caso registren ante el Instituto Nacional Electoral a sus candidatos. Insisto, en este caso, el primer partido que ya designó candidato es Movimiento Ciudadano. Recuerden ustedes que tanto Morena como el Frente Amplio se han estado haciendo patos con que son campañas para sus coordinadores, que la coordinadora de los comités de la 4T, que la coordinadora de los trabajos del Frente Amplio, precandidatos, pero sin ser precandidatos. Entonces, pues todo eso nos va a quedar para la historia, a ver qué es lo que va a ir sucediendo por el particular. También en la semana, pues, fallece el 16 de enero José Agustín. José Agustín es un escritor mexicano, o era un escritor mexicano, de la llamada Onda, un movimiento que refleja la juventud de su tiempo y lo presenta. Muchos han hablado de su obra La Tumba, que además fue presentado como la obra de un adolescente, la vida de un adolescente, y entonces pues muchos han retratado ahí. Licenciada Guadalupe Sánchez, sea usted bienvenida, gracias por acompañarnos. Pero yo les voy a hablar, porque en Entre Estantes tenemos libros, si no, no serían Entre Estantes, del rock de la cárcel. El rock de la cárcel es una obra autobiográfica de José Agustín, sus memorias, por decirlo así, y bueno, pues finalmente es una historia, entre otras cosas,
donde narra distintos temas de su juventud, pero en el entorno en el que se movía, un entorno literario. Él fue guionista, en su momento estuvo involucrado sentimentalmente con Angélica María, la actriz, pero además, cuando ella estaba casado con Margarita, su esposa, entonces el estira y afloja, como su obra La tumba, que es una novela que vende 500 ejemplares, se convierte en una obra masificada, pero de alguna manera muy mercantilizado, y cosa que a él no le gustaba. ¿Cómo va a dar a la cárcel? Por eso se llama el rock de la cárcel, porque él está en Lecumberri, la célebre y triste prisión del régimen mexicano. Bueno, pues él termina en Lecumberri, entonces pues va narrando todos estos temas, y así es como van dando estas cuestiones, ¿no? También, pues obviamente, se conmemora, el día de ayer, 20 de enero, se conmemoró el centenario del nacimiento de Ramón Xiró. Ramón Xiró nació en España, para los que nos escuchan, pues es un filósofo que hace la mayor parte de su obra aquí en México, y que además es famoso por traducir por primera vez a muchos autores al español, autores del comunismo, Lenin, Trotsky, Stalin, El Capital de Marx, y él es el traductor de estas obras y nos las va presentando. Es de los primeros que hacen esas traducciones, además de trabajar en obras donde analiza el sistema democrático, el sistema filosófico, por un lado, desde el punto de vista europeo, y luego cómo lo trae a México. Recordemos que Ramón Xiró, al igual que toda una gran generación, son los llamados transterrados. ¿Quiénes son estos transterrados? Aquellos intelectuales que salen huyendo de España después del triunfo de los republicanos de Francisco Franco y llegan a México gracias a la apertura del general Lázaro Cárdenas, quienes permite llegar a nuestro país y pues por supuesto establecerse, desarrollarse. Y Ramón Xiró, entre muchos otros, como pues hace todo un impulso a la educación, en este caso la filosofía, como María Zambrano, que también en filosofía, como muchos otros en derecho, en fin, todos los transterrados nutren a la intelectualidad mexicana, y pues ellos están aquí. También el día de hoy son días internacionales, fíjense ustedes, bueno, se conmemora hoy el primer transmisión el 21 de enero, pero del año 1963, hace 71 años, se llevó a cabo la primera transmisión de televisión en México a color, gracias al sistema de Guillermo González Camarena. Muchos de los que hemos visto televisión abierta, como se le llama normalmente a la que transmite Televisa, hemos visto la señal del XHGC. Bueno, XHGC, la GC es por González Camarena, quien recibe en concesión ese canal de televisión y transmite un 21 de enero, pero de 1963, por primera vez a color. Entonces es un momento que se debe pues tener presente, se debe conmemorar, porque eso implicó un avance que además muchos países intentaron adueñarse sin éxito de esa patente, y es obra de Guillermo González Camarena. También hoy es el Día Internacional del Mariachi. Sepan ustedes, de hecho les invito a escuchar, ahí hay un episodio en Spotify, un podcast que se llama El Café de la Mañana. De mediados de este mes de enero sale un podcast donde se habla del regional mexicano, que además está permeando a nivel global todo el regional mexicano, que engloba desde Pedro Infante hasta Anatema, pero ni modo, Peso Pluma, todo lo que va en medio. Pedro Infante, Chabela Vargas, José Alfredo Jiménez, Chalino Vázquez, la Banda del Recodo, los Tigres del Norte, la Banda MS, Grupo Firme, este tipo Peso Pluma y un montón de etcéteras son el regional mexicano. Bueno, pues resulta que la generación Z, uno de cada 3 miembros de la generación Z está escuchando música regional mexicana, y el 51% de esa generación Z que está escuchando la música regional mexicana está escuchándola fuera de México. Solamente hay una precisión que cabría hacerle a los señores que hablan que una de las primeras colaboraciones se da entre Snapdog y una banda mexicana, como una fusión entre dos ritmos, pero no. La primera obra de ese tipo es una obra de Joan Sebastián, donde colabora precisamente, creo que con Snapdog, precisamente en una canción que se llama Hey You, Hey Tú, y es de esta colaboración. Entonces, ahí está ese dato de cómo la música regional mexicana, hoy Día Internacional del Mariachi, se está llevando a cabo. Pero hoy, y con esto vamos a comenzar a puentear precisamente
nuestra entrevista. Para los que nos están escuchando por vez primera, saludamos a Juan Pablo Cárdenas, a Cocovich Divertido, a Erika Henares Melgoza. Como yo les decía, nuestro buen amigo va a estar aquí con nosotros precisamente en unos minutos, pero precisamente vamos a hablar de la organización comunitaria y esto lo vamos a traer un poquito a colación, pues por el tema que hoy nos ocupa. Juan Carlos, nuestro amigo Juan Carlos González va a estar aquí con nosotros el día de hoy, pero antes de eso vamos a platicar de la efeméride que nos acompaña y que nos da pie para este programa. Un 21 de enero, pero del año 1924, hoy hace un siglo exactamente, como a las 2 de la tarde, las estaciones de radio de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tal nombre tenían, anunciaron la muerte de Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin. Lenin, pues a muchos no lo han de recordar porque son jóvenes, muchos otros sí lo han de recordar tal vez. Fue el fundador de este país, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero hay que ir un poco en el tiempo, tenemos que platicar sobre todo para los jóvenes. Hay un sistema, y comienza incluso el libro más paradigmático, el manifiesto del Partido Comunista, con esas palabras: un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Y comienza explicando Carlos Marx en este libro, escrito allá por el año 1843, sobre cómo la lucha obrera está generando un enfrentamiento con la clase de los poderosos, la clase burguesa, y que esta lucha de clases, que es lo que él define, dará como resultado al final del día la creación de un nuevo sistema, un sistema que se llamará comunismo. Marx afirmaba en su evolución histórica que en un primer origen todo era de todos. Y en esa dinámica, después se da el régimen del esclavismo, cuando un grupo de individuos comienzan a adueñarse de los medios de producción y empiezan a someter a otros. Más adelante se genera el feudalismo, el señor noble con muchas tierras, con siervos a su alrededor. Y más tarde, dentro de estos terrenos de los feudales, comienzan a surgir los burgos, poblaciones, donde algunos individuos se dedicaban a comerciar. Por eso a los de los burgos les llamaban burgueses. Y estos burgueses serán los que el día de mañana tendrán todo el sistema económico y derribarán al feudalismo, generando el capitalismo como se le conocía y como de alguna manera se le sigue conociendo hoy día. Al derribarse el capitalismo, habría una etapa transitoria llamada socialismo, donde seguiría esta contradicción de clases y al final llegaríamos al comunismo nuevamente, donde todo sería de todos. Claro, una idea muy sintética y una ilusión muy utópica hacia el futuro, pero Marx no alcanza a desarrollar todo este sistema. Obviamente, pues sus ideas se empiezan a dar a conocer en Europa, y entre todos los que la conocen, el primero que la conocen es un tal Alejandro Ilich Ulyanov. Alejandro Ilich Ulyanov era un estudiante en la Universidad de Kazán, en aquel entonces el Imperio Ruso. Hay un atentado para tratar de matar al zar. El zar era el nombre con el que se le daba al emperador ruso, zar de César. Zar significa César en ruso, y pues la palabra César viene desde el César de Roma, precisamente Julio César. Kaiser también significa César, pero en este caso el zar de Rusia, al zar Alejandro III. Justamente el día que se conmemoraban los 6 años de la muerte del zar anterior, Alejandro II, también en un atentado. No prospera este atentado. Alejandro III salva la vida, detienen a varios estudiantes y entre ellos detienen a Alejandro Ilich. Y Alejandro tiene un hermano, su hermano menor, que en aquel momento Volodia le llamaban, que es el nombre de Lenin. Y Volodia se da cuenta de lo que pasa, su familia comienza a ser apestada, su papá ya no vivía, la herencia que recibe su papá se empieza a cortar. Obviamente la gente los empieza a ver feo porque un terrorista quiso matar al zar y era familia de ellos, y Lenin comienza a tomar posiciones radicales dentro de este sistema. Y ese radicalismo lo lleva a comenzar a estudiar a Carlos Marx. Pero no solamente lo estudia en lo doctrinario, sino comienza a hacer posiciones de avanzada, intelectualmente hablando, a partir de estos estudios. Sépase nada más como dato,
Hay una página de internet que se llama Marxist Internet Archive, archivo de internet marxista, donde vienen las obras de muchos de estos autores. Y vienen, entre otros, digitalizados los 53 tomos, 53 más 2 índices, 55 tomos de las obras completas de Lenin. Imaginen ustedes, y cuando les hablo de tomos, les hablo, y se los voy a mostrar ahorita, de ladrillitos de este talento. O sea, no estamos hablando de libritos y de folletitos, sino 53 ladrillos de este calado. Esa era la capacidad intelectual. Lenin comienza a entrar y a tener peso dentro de toda esta estructura social. Empieza a combatirlo y obviamente va a dar a Siberia, sale de Rusia, se va a Suiza, se va a Londres, comienza a entrar en contacto con otros grupos de socialistas, en aquel momento socialistas socialdemócratas, entre ellos Georgi Dmitry Plejanov, el padre del marxismo en Rusia, comienza a escribir libros, uno de los más importantes se llama ¿Qué hacer? Y total que él se da cuenta que, contrario a lo que muchos decían, se dan cuenta que se puede pasar del capitalismo al comunismo sin pasar por una etapa intermedia, es lo que él sostiene. Y que a diferencia de lo que sostiene Marx, de que se puede pasar del... tiene que ser el comunismo solamente en un país muy industrializado como Alemania, se podría dar el salto en un país rural como era Rusia. Rusia, a principios del siglo XX pasado, de los años 1900, era un país casi feudal. Era de los pocos países que tenía una monarquía absoluta. Entonces se estaba atrasado en lo social, en lo económico, en lo político. Lenin se puso la meta de combatir eso y de lograr convertir a su país en el primer país comunista de la historia. Esto lleva a que el día 27 de octubre del año 1917, 5 de noviembre en el calendario gregoriano, pero recordemos que por eso se le llama la Revolución de Octubre, porque allá había otro calendario juliano, depongan. Bueno, hagamos una pausa. Lenin sigue con esta lucha, se comienza a pelear con sus demás compañeros y se dan dos facciones. Que curiosamente, esas facciones eran irónicas en su nombre, porque la fracción mayoritaria de los socialdemócratas que decían que había que hacer un partido amplio de masas para que todo el mundo entrara, eran los mencheviques. Menchevique en ruso sería la minoría. En cambio, Lenin y sus compañeros sostenían que había que crear un partido cerrado, casi sectario, de gente muy escogida. Y se hacían llamar los bolcheviques, la mayoría, pero en realidad eran la minoría, eran los que menos, pero eran los más radicales, y ese radicalismo comenzaron a impulsar todos estos cambios hasta llegar, bueno, y en 1905 todo esto eclosiona en una primera revolución que termina con la imposición al zar de una Duma, un parlamento, ciertas libertades de prensa, de organización, donde el principal personaje de los socialistas es Trotsky, León Trotsky, un personaje del que ya hemos hablado y volveremos a hablar cada que sea necesario, porque al final de la historia terminó siendo convertido en un villano por la mecánica propagandística de Stalin, pero esto va más adelante y en otro momento. Sigamos hablando de Lenin. Lenin se da cuenta que había que aprovechar estos cambios y comienza pues a golpear, pero más adelante el zar se recompone y termina quitándole el poder a los soviets y tratando de restaurar su absolutismo. En estos años se da, entre otras cosas, la derrota en 1905, precisamente en la llamada guerra ruso-japonesa, de toda la flota rusa en Port Arthur, casi frente a Japón. Es un desastre, el zar termina muy perjudicado. Y más adelante, en 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, pues los comunistas y los revolucionarios socialdemócratas entran entre contubernios y entre luchas y entre que estamos contigo pero no estamos contigo, y terminan derrocando al zar en la llamada Revolución de Octubre, precisamente. En el mes de marzo de 1917 cae el zar y es sustituido por un gobierno provisional cuyo dirigente es Alexander Kerensky. Este gobierno es un gobierno más bien como burgués, como demócrata, trata de imponer una democracia parlamentaria constitucional, lo que pues obviamente es contrario a la idea de Lenin, y esto genera una cierta contradicción que termina de resolverse en octubre de 1917, según el calendario ruso,
con la llegada de los bolcheviques al poder. Y bueno, desde 1917 hasta 1924, desde octubre de 1917 al 21 de enero de 1924, Lenin es el primer dirigente de este estado llamado Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero, pues, comienza a enfermarse, le da un accidente cerebrovascular, sus últimos años se encuentra muy enfermo, se ponen las teorías conspiranoicas de que fue envenenado, que Stalin, en ese momento que surgía como su heredero, pues comienza a buscar la manera de envenenarlo. Cuando muere Lenin, el 21 de enero de 1924, impiden que a sus funerales, que fueron multitudinarios, llegue León Trotsky, el otro probable heredero, que además había sido el que realmente había llevado adelante la lucha armada de la revolución. Y pues en la batalla por el poder, Stalin termina por imponerse. Trotsky sale después de Rusia, de hecho Trotsky moriría en México, y bueno, pues lo primero que se hace para empezar con la idea del culto a la personalidad es no sepultar a Lenin. Lenin es embalsamado en una técnica revolucionaria en la Unión Soviética, a grado tal que hasta el día de hoy hay un mausoleo en la Plaza Roja de Moscú, hoy Federación Rusa, donde está exhibida la momia embalsamada de Lenin. Hay un debate, la Iglesia Ortodoxa por un lado, herederos del zar Nicolás por el otro, Vladimir, curiosamente Putin, pensando si es conveniente mantener o no esa momia. Hoy en Rusia la fecha pasó prácticamente desapercibida, salvo por el Partido Comunista Ruso, que pues es obviamente oposición, y los viejos literalmente por edad, nostálgicos de esa Unión Soviética, cuyo fin se da en el mes de noviembre de 1990. La Unión Soviética surge en 1918, culmina en 1990, y bueno, pues finalmente se da esta eclosión de la Unión Soviética, y la figura de Lenin queda todavía para la historia. Aquí les quiero mostrar el día de hoy. Tenemos aquí algunos recuerditos de Lenin. Este es el primero, lo encontramos apenas. Este periódico salía, bueno, era una revista, la revista de revistas. Salía allá por los años, este es del día 3 de junio de 1962, y vean, Lenin, el hombre que retó a Dios. Entonces, este texto está hecho a partir de la idea de que los comunistas eran el demonio, que querían acabar con todo. Por otro lado, tenemos este librito que se llama Lenin. Lo hace la editorial de la agencia de prensa Novosti, y es una edición hecha en el centenario de su natalicio, en 1970. Él nace en 1870. Hay algunas fotos muy profusas, fotos del trabajo en la URSS, fotos del mismo Lenin. Aquí lo tenemos a él. Entonces ahí tenemos otro libro. Este libro se escribe en el año, ahorita les voy a decir el año porque es muy importante señalar el año en este caso de la edición. Este libro se escribe en 2002, es decir, ya no existía la URSS. Lo escribe Juan María Ponte, se llama Lenin, Vida y Verdad. Es un texto interesante por cuanto a la crítica que hace, pero hay que tener en cuenta que Juan María Ponte es una persona de una ideología un tanto cuanto conservadora. Y en medio de todo esto, el texto, que lo pueden encontrar incluso en internet, yo se lo recomiendo mucho, era una colección Grandes Biografías Gandesa de Gerald Walter, se llama Lenin la obra. Vean ustedes el ladrillito que es. En esta edición que nosotros tenemos son casi 500 páginas, pero además 500 páginas a letra de pulga. Entonces, pero hablan desde sus antecedentes más previos hasta su muerte. Su funeral tardó una semana, les digo, se le embalsamó y etcétera. ¿Qué dejó el marxismo-leninismo como huella en el mundo, además de un país que surge y desaparece? ¿Cómo eso nos puede impactar a nosotros? Por eso quise hablar de ahí. Por un lado, gente que le puso a sus hijos nombres derivados de Lenin, como Lenia Batres, la ministra del Popolo, que por cierto no di la nota intencionalmente para ponerla en este anexo, de que devolvió el excedente, supuestamente, de lo que le pagan como ministra de la Suprema Corte, pero me surgió una duda, porque el individuo que vive en Palacio Nacional sin pagar renta,
dice que los ministros de la Suprema Corte ganan 600,000 pesos. Él dice que la Constitución marca, y es verdad, que ningún servidor público debe ganar más que el presidente. Él está ganando en promedio 127,000 pesos. Partiendo de la lógica que vamos a dejarlo en 120,000 pesos. Y si un ministro de la Suprema Corte gana 600,000, entonces Lenia Batres debió haber devuelto a la federación algo así como 480,000 pesos, pero solamente devolvió 82,000. Entonces, ¿dónde están los otros 400,000 pesos? Digo, si 2 más 2 son 4 y el señor nunca miente, hay algo muy extraño, ¿verdad? Por lo menos es lo que a mí me suena, dirían algunos, como que me suena, como que me suena, como que me suena, ¿verdad? No sé muy en claro qué sea esto, ¿verdad? Saludos a Carlos Rodríguez, Noemí González, Jesús Rivera, que están esperando a nuestro invitado, por supuesto. Dicen que aquí nos anda haciendo la danza de los bytes en internet. Esperemos que no nos vaya a dar ningún susto. Tratamos de no conectar más de lo necesario. Entonces, pues aquí andamos tratando de funcionar adecuadamente con lo que tenemos, ¿verdad? Lenin crea el comunismo como forma de gobierno, vamos a llamarlo así. Irónicamente, al construir el comunismo en un país, colaboró a mantener el capitalismo en otros. ¿Por qué y cómo nos atrevemos a hacer esta afirmación tan fuerte? Bueno, los países capitalistas tuvieron que comenzar a tomar acciones para detener el avance de esa ideología maligna. Y fueron, por supuesto, de muchos cuños, desde el asesinato, como ocurre en Alemania con Rosa Luxemburgo. Por otro lado, empujar reformas laborales. Nada más he de decirles que en México, una constitución, la de 1917, de la que vamos a hablar en 15 días, chismes constitucionales les voy a contar. No apto para quien guste de leer a un autor que tiene apellido de aceite de oliva, pero esa constitución permite que se cree lo que le llaman economía mixta. Ciertas lógicas desde el capitalismo, pero entrando a cierta colectivización y producción colectiva de cosas. Es interesante este sistema. Y finalmente, pues en otros casos, países que tuvieron un sistema medio comunista, pero que estuvieron en los llamados no alineados, como Yugoslavia. Y en el camino la influencia hacia países que se hacían llamar por lo menos en el papel comunistas, de los cuales al menos en el papel nos quedan 3. Cuatro. Vietnam, Corea del Norte, Cuba y China. Pero que se convirtieron a la postre en lo que le llamaría León Trotsky en países burocráticos capitalistas. Es decir, donde el capitalismo era del Estado. El ciudadano no era capitalista ni había empresarios, el empresario era del Estado. Y hablando de Trotsky, él ya no se acuerda de que me ofreció regalarme uno de sus grabados, no me importa, pero yo sí lo voy a seguir publicitando. ECO, el gran ECO, va a tener una exposición, se llama el mural efímero, en la Casa Museo León Trotsky. Desde cerca al final de la lucha por el poder entre Stalin y Trotsky, Trotsky sale de la URSS y a la postre moriría en México. Esa casa donde vivió hasta su muerte hace unos meses su nieto Esteban Volkov, pues es un museo y es la casa del refugio. Y esa casa pues finalmente es la que, en donde se va a llevar a cabo esta exposición, con algunos grabados muy interesantes, como este mismo que está aquí. Entonces, pues esto va a ser hasta el día 18 de febrero. Entonces, pues sí, no se puede matar a la inteligencia, no se admiten, en fin, aquí está toda esta exposición, a las cuales yo les invito para que vayan a verla. El Museo Casa León Trotsky está en Avenida Río Churubusco, en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México, y está abierto de martes a domingo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Ahí va a ser la exposición. Lenin crea el comunismo como gobierno. Ese comunismo sobrevive casi 70 años. Al final del día termina derrotado, por lo menos en el papel, por el capitalismo. Y seguimos con la duda de entonces qué sigue. Y de pronto parece que lo que sigue
es buscar nuevas formas de organización social. Algunos siguen buscando a partir del comunismo. Aquí en México tenemos a la Alternativa Socialista como uno de sus grupos más importantes que analizan la posibilidad de gobiernos comunistas o por lo menos regidos bajo los principios del marxismo-leninismo y pues están intentando participar. Otros grupos se llaman socialdemócratas y esta socialdemocracia busca este impulso y por supuesto en medio muchos que tratan de montarse dentro de esa ideología y ver qué ganan, pero desde una lógica muy capitalista, ¿no? Toda la vieja izquierda, que ya es muy vieja y que de todas maneras sigue, son de izquierda, pero cobran con la derecha, entonces pues ellos están buscando ese. Y en medio de la sociedad que trata de acomodarse. Y precisamente el día de hoy, yo espero, ya debe estar por conectarse, le pedí que se conectara a las 9:30 para que me diera la oportunidad de hacer todo este repaso histórico y social. Está por conectarse Juan Carlos González Rodríguez de la Fundación Caminar Social AC y que pretenden ser una alternativa de alguna manera independiente, o al menos así, Democracia Ciudadana Independiente por México se hace llamar. Entonces, pues van a llevar adelante incluso el día 27 de enero su asamblea nacional, va a ser en el sindicato de tranviarios, eso es lo que de inicio ya sabemos, y bueno, pues ya no debe tardar en conectarse, le pedí precisamente que se conectara ya en unos minutos, yo espero que nos haya estado escuchando, si no lo vamos a tener que poner en antecedentes, pero mi queridísimo amigo Juan Carlos, si ya estás por ahí, por favor, vete conectando para que estemos ya en contacto. Les recuerdo, Gerald Walter Lenin es uno de los libros que les recomiendo para su lectura. Juan María Alponte, Lenin, Vida y Verdad. Y pues si lo llegaran a encontrar, que es de la agencia de noticias Novosti, pues, pero ¿a cuál liga entraste, hermano? A ver. No, espérame, que estás, no, a ver, ya vi. Un segundito. Es que creo que no le he mandado la liga, pues así como va a entrar. Esa esta, mi estimado. No te ves, pues, porque la liga a la que entras es la liga del programa. ¿Qué es el BTU? Suena como a gas butano. Ya lo vio, ya no debe tardar en conectarse. Esperemos unos segundos. A ver. Esperemos. No nos desesperemos. A ver. Ya se está conectando nuestro buen amigo Juan Carlos, pero a ver. Ya estamos aquí, mi querido amigo, nada más falta la cámara. No sé si nos escuches, ya estás ahí conectado. Ya te ves y ya te escuchas. Bueno, por lo menos ya te ves. Ya estamos aquí, muy agradecido, mi querido Arturo.
A ver. Ahora sí ya me escuchan. A ver, dame un segundo. Sí, mi querido amigo. A ver. Bueno. A ver. Se está conectando nuestro buen amigo Juan Carlos, pero... el micrófono. Mi micrófono está prendido. A ver, trata de hablar, bueno, no te escucho. Sí, yo sí te escucho. Bueno. Ahora sí ya me escuchas. Bueno. Porque estoy viendo, me está fallando el audio desde acá de la computadora. Dame un segundo. Porque. Sí. A ver. Sí, está bueno esto. Bueno. Ya vi que es mi audio. Bueno. Traigo un desfase de transmisión. Sí, nada más que el que no escucha soy yo en la computadora. Algo me está pasando en la computadora. Denme un segundo para corregir esto. Está bien. Ya sé qué pasó. A ver, mi estimado. Ahora sí, ya me escuchas, mi estimado amigo. Bueno, ya me escuchas. Ya te escuchas. Dame un segundo. Bueno. Sí. Ahora sí te escucho ya. Es que tenía apagado el volumen de la computadora. Mi querido Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, mi estimado Juan Carlos González. Oye, no sé si escuchaste a lo largo de los minutos el programa. Muy interesante el tema de pues lo que era la Unión Soviética, mi querido hermano, sobre todo Lenin. Así es. Y bueno, finalmente Lenin hablaba, digo, una cosa a veces es lo que dice la ideología y otra cosa es la realidad burda, vamos a llamarlo así, aunque suene tosco, pero en esa lógica, la sociedad debe organizarse y la sociedad debe avanzar, aunque esto la oponga a los grupos y bloques de poder. Sin embargo, parece ser que en México, o al menos lo voy a decir yo desde mi decepción personal, yo no veo a la sociedad organizarse. Veo a los partidos y como partidos, obviamente, grupos de individuos que están transigiendo, que están eligiendo, que están impulsando sus agendas, sus posturas, etcétera. Pero como que de repente Juan Pueblo, el que no está en los partidos, el que no simpatiza con los partidos, parece que no lo hace. Más allá, tú y yo tuvimos el gusto de conocernos, fue muy, muy curioso cómo nos conocimos. Un día estaba yo transmitiendo aquí una entrevista con Arturo Montellano, que no sé si nos está escuchando, y hablábamos de candidaturas independientes, y bueno, hasta tú me decías ahí, Arturo para candidato independiente, dije, no te estoy diciendo eso, que no se trata de ir con el primer animal que pase y ofrecerle una candidatura, sino de organizarse, y a la semana nos presentó un amigo común, por allá en la Cámara de Senadores, dejémoslo así nada más en esa historia. Tú me contaste cómo creas precisamente a la asociación Caminos Ciudadanos, pero por encima de esto, ¿cuál es el objetivo último de esta fundación? Mi querido Arturo, pues primero que nada agradecerte, estoy bastante nervioso porque eres un personajazazazazo, eres el caballero de hierro de la noticia, mi querido hermano, sabes que te aprecio, te admiro, y pues mira, la cuestión, pues tú lo acabas de mencionar hace un rato, el tema, pues de la Suprema Corte, ¿no? Ya cualquiera puede ser ministro de manera respetuosa, y creo que no se vale, realmente México merece un cambio verdadero, y ante la misma situación que estamos viviendo en nuestro país, hemos decidido
porque ya, ¿en qué partido crees ahorita? ¿O en qué candidato crees ahorita, la verdad? Entonces ya la situación que estamos viviendo como sociedad es preocupante. Estamos una sociedad sin valores, una sociedad sin civismo, ¿no? Y es triste ver que incluso, pues ya los jóvenes ya prefieren más otro tipo de actividades que realmente están enfocados en una cuestión de tener un México en donde los jóvenes sean representativos. No sé si me doy a explicar, mi querido Arturo, pero realmente lo que vivimos en el país hoy, no nada más hablemos en cuestión de inseguridad, no nada más hablemos en cuestión de la falta de salud, sino nada más en lo que es la cuestión de la educación. La educación que tenemos en nuestro país es muy, pero muy degradante, y esa es la cuestión por la cual hemos decidido crear este proyecto social que se llama Caminar Social, en la cual tu servidor, y gracias a mis hermanas y gracias a mis hermanos de lucha, soy ahora el que representa este proyecto de manera nacional, donde somos varios luchadores sociales, en donde hace un momentito estuve yo reunido con varios líderes de los pueblos originarios, de sindicatos independientes, que les preocupa la situación de nuestro país, mi querido Arturo. Dices tú que los partidos, y sin embargo, un dato hasta cierto punto preocupante, si lo pudiéramos llamar así, es el siguiente. Hasta la fecha límite para registrar candidaturas a la presidencia de la República y el Senado de manera independiente, solamente se acreditaron 8 individuos que querían ser candidatos independientes a la presidencia. De esos 8, había uno impresentable que era Ulises Ruín, el de Oaxaca, yo lo sostengo, y otro que también tenía todo lo suyo por su ideología, que era Eduardo Verástegui. Además de otras 6 personas que en su casa las conocían y les hablaban de tú. Empezamos con eso. O sea, si no es alguien que sale de la estructura partidista como hace 6 años fue el Bronco o Margarita Zavala, pues no entres a lo independiente. 2, ¿cómo juntas una cantidad de firmas que además es estúpidamente brutal? Y lo digo así, porque resulta que es más fácil juntar firmas para fundar un partido político que para ser candidato independiente. Total, que al día de hoy no se registró una sola candidatura para presidente de la República ni para senadores de manera independiente. Y solamente se acreditaron, voy a dar el número un poco al aire, me parece que 4 candidaturas para diputaciones, 6 para diputaciones federales y como 8 para diputaciones locales en toda la República. La mayoría de estas en Chiapas, curiosamente. ¿Hasta dónde la ciudadanía, si se le puede llamar ciudadanía incluso en muchos casos, verdaderamente está impulsando? Yo recuerdo que tanto Arturo Montellano como tú, y lo pregunto precisamente así de descarnado y descarado, insisto, no sé si ande por ahí porque yo le mandé la invitación, y no lo veo que por ahí esté levantando la mano. ¿Cómo van a intentar hacer alguna lucha desde lo social si no llegaron candidatos independientes, suponiendo que gane 1 o 2 de estos diputados que tanto van a impulsar? Y entonces, ¿qué pretenden? Porque además, y no me respondes eso último ahorita porque lo vamos a hablar con detalle en unos minutos, ustedes van a llevar a cabo en una semana su Asamblea Nacional. ¿Cómo va entonces? Primera pregunta, ¿cómo se puede influir desde lo social si no llegaron candidatos sociales a ninguna candidatura? Mi querido Arturo, fíjate que tristemente no se nos permitió participar. Nuestro señor presidente, por eso es que atacó al Instituto Electoral y nosotros asistimos a la marcha del INE apoyándolo cuando estaba el licenciado Lorenzo Córdoba, porque precisamente él nos iba a dar la oportunidad de participar y ante tanta traba y ante tantas cosas que pusieron ahí de requisitos, es por eso que no pudimos obtener ahorita un candidato verdadero. Si tú me dices que Margarita Zavala iba como candidata ciudadana, perdón, pues ella trae la piel del pan. Realmente ellos no son, ni siquiera el Bronco fue candidato independiente. Él sale ahora sí que es de extracción priista, ¿no? Candidato ciudadano, pues es una persona que nunca participa en ningún partido político y sale de la sociedad. Entonces, ahí sí hablamos de verdad de un candidato ciudadano de cepa. No sé si recuerden.
Va a llegar. En eso sí nos comprometemos, mi querido Arturo, que va a llegar. Y pues no sé si recuerdas que ahora que hubo las elecciones, el PRI, PAN, PRD, dicen que daban el 30% de sus candidaturas para la sociedad, en el cual nosotros registramos a nuestro candidato independiente, que era el doctor Víctor Hugo Gutiérrez, a quien le mando un fuerte saludo y un fuerte abrazo. Y pues en la primera lo echaron, o sea, ni siquiera lo dejaron avanzar, ni siquiera le permitieron tener las firmas, que ya las teníamos. La verdad es que nosotros ya teníamos todo para que el doctor Víctor Hugo fuera nuestro candidato, y a final de cuentas ni siquiera nos dejaron avanzar. Y eso habla pues de alguna manera, y lo digo de manera respetuosa, y pues si hiero subsidiariedades de los partidos, que me disculpen, pero nos tienen miedo, no nos quieren dejar avanzar por el tema de que no quieren perder el poder, mi querido Arturo. Entonces, del lado que hablemos, realmente están preocupados porque ahora sí nos estamos organizando, y como bien lo decías, en su momento, el doctor Arturo Lagunes, a quien también le mando un abrazo, él hizo el proyecto de México 2030, que también va destinado a lo mismo, pero nos estamos organizando, nos estamos uniendo, y es por eso que se viene esta Asamblea Nacional, en la cual, mi querido Arturo, pues esperemos contar con tu presencia, mi estimado amigo. Bueno, yo te había comentado y lo reitero aquí, pues finalmente yo soy una persona que tiene actividades políticas que son de carácter partidista, lo cual no significa que yo no abra el espacio, porque una cosa es mi vida política y otra cosa es mi vida como comunicador, y en la vida comunicadora, precisamente en esos estantes, pues están abiertas todas las expresiones. Precisamente por eso te dije ahora que me invitabas, agradezco la deferencia, dicho sea de paso, pero prefiero no participar por esta circunstancia. Sin embargo, dije, te voy a dar el espacio para que platiquemos, para que sepa la sociedad de qué se trata. Este video no solamente queda aquí, sino que sube a YouTube, te mandaré el enlace para que lo compartas y más gente participe. Pero a ver, y hablando de la vida partidista y hablando de esto, y yo sé, y lo digo finalmente, pues hay asegúnes y bemoles, pero por ejemplo, yo no sé cómo están PRI, PAN, PRD, y sí sé de muy buena fuente, que es la lectura, que los estatutos de Movimiento Ciudadano dicen que procurarán dar ellos darán la mitad de los espacios a candidaturas ciudadanas, así, palabras más, palabras menos, digo, sé por qué he leído, pero pues también la memoria no me da para tan, no es memoria fotográfica la mía, más bien es como tirándole a medio teflón, pero dice, palabras más, palabras menos esto. Ustedes buscarían, porque digo, ya muchas de esas candidaturas ya se definieron, pero en los estados, sobre todo a nivel local, sí andan ahí todavía algunas pendientes en la Ciudad de México y en algunas entidades. ¿Empujarían a algún candidato ciudadano a alguno de esos distritos cobijado por las siglas de un partido político? En este caso, en el ejemplo que te estoy dando, Movimiento Ciudadano. Fíjate que se nos brindó la oportunidad de que varios compañeros en varios estados participaran en X proyecto, no nada más en el tema de Movimiento Ciudadano, sino también con el Partido Verde, con el PT, con Morena, y pues ahora sí que hablamos con los compañeros y vieron a bien participar dentro de estos proyectos, porque si no participamos ahorita, pues nunca vamos a avanzar, mi querido Arturo. Pero lo que sí te puedo decir es que en el 2025 nosotros ya estamos preparándonos para presentar ante los compañeros y la sociedad nuestro proyecto político, pero ese sí va a ser un partido de la sociedad, pero no se trata de hacer un partido más, sino se trata que realmente nosotros como ciudadanos tenemos que tener a fuerzas una herramienta política para poder abrir puertas, mi estimado Arturo, y poder apoyar y sacar a nuestro país adelante, mi querido amigo. Bueno, primero déjame saludar a José Gabriel Ortiz, que por primera vez en mucho tiempo me escucha, por lo menos me doy cuenta. Él fue mi alumno en una institución de derecho. La semana pasada hablamos de cómo muchas escuelas, como en la que él estudió, donde yo di clases, quedamos perjudicadas por temas como lo que pasó con el licenciado en Derecho, Ulises Lara, generación 2024 del Centro Universitario Cumbre de México. Y bueno, a él le reconozco, a José Gabriel, su trabajo, su esfuerzo, su lucha que lo ha llevado ahí creciendo y todo.
es un alumno de los muchos, pero es un alumno de los que me siento orgulloso y gracias por acompañarnos, José Gabriel. Y retomo, vamos por un partido político nuevo y diferente. Perdóname, se lo he escuchado hasta el cansancio. Tengo amigos que se dedican a fundar partidos políticos. Ahí está el Pueblo Revolucionario Ecologista y al final terminó ya firmándole una alianza Morena, por lo cual no lo voy a traer por aquí en estos días. Entiendo que como herramienta política muchos de ustedes se vayan a los partidos, con lo que esto implica, porque ¿de qué tanto vas a perder tu independencia como individuo por el partido? Ahí tenemos a Pedro Kumamoto, que fue como independiente, luego funda Futuro y pues su futuro fue al pasado con Morena, ¿verdad? Pero dejando de lado estas minucias, y perdónenme porque aquí hay damas presentes, pero así lo dijo la frase, ¿cómo podemos evitar que un nuevo partido lleve adelante lo que decía Gómez Morín de la política? Era una joven casta y pura que con el paso del tiempo se emputeció. O sea, ¿cómo vamos a evitar que los políticos nuevos en un partido político nuevo terminen repitiendo viejas conductas? No todos lo hacen, también lo debo decir, conozco políticos, muy buenos políticos en todos los partidos, pero de repente, pues volvemos a lo mismo de este caso de la escuela, ¿no? Por una mancha de un lado terminan todos pintaditos del mismo color. ¿Cómo lo evitaríamos en un nuevo partido? Mi querido amigo, realmente Caminar Social es un proyecto en el cual el que yo lo represente significa bastante, pero bastante, ¿cómo decirte? He adquirido un compromiso muy grande porque la gente que me hace el honor y el favor de estar en este proyecto son gente de lucha social real. Ellos no me permitirían a mí en ningún momento dar un paso que no nos convenga. Y en el momento que yo lo haga, mis propios hermanos, pues me van a hacer a un lado. E incluso, pues hasta en las redes sociales, ahora que ya se maneja mucho esta herramienta, pues ahí me estarían hasta quemando y diciendo y que fui uno más que llegó y que mintió. Realmente nuestro proyecto, ahora sí que si tú me lo permites, voy a decirlo de esa manera. El tiempo es buen amigo, mi querido Arturo. El tiempo es buen amigo y todos se van a dar cuenta que realmente lo que estamos diciendo ahorita lo vamos a sostener en un futuro, cuando ya tengamos el proyecto, que ya está el proyecto, ya nada más en el 2025 lo vamos a registrar como partido político, pero sí va a ser totalmente de la sociedad. No vamos a permitir que entren exdiputados de otros partidos o exsenadores de otros partidos, no. Este proyecto va a ser totalmente ciudadano. Estamos trabajando fuertemente para poderlo lograr y pues mira, realmente si tú me dices en la cuestión del recurso, porque un partido sin dinero no es partido, y nosotros estamos trabajando desde el campo, traemos proyecto, por eso es que somos más de 160 organizaciones y cada organización trae un pequeño detalle con el cual nosotros lo podemos apoyar para poder generar recursos. Entonces, nosotros no vamos a pedir nada a nadie, no le vamos a pedir ni siquiera al Instituto Electoral, lo vamos a ir nosotros sosteniendo a base de nuestro propio trabajo y de lo que vamos a ir haciendo nosotros poco a poco, que ya, si tú me lo permites, en un futuro, vamos a ir dándole seguimiento y vamos informando a tu auditorio y a ti, mi querido hermano, de manera respetuosa, los avances que vamos a tener con Caminar Social. Va a ser un placer escucharlos. Me hiciste acordarme del Partido Popular Socialista. Tú y yo somos más o menos de la misma rodada, así que algunos de esos datos sí los estamos recordando. Sí, mis alumnos a lo mejor no los ubican, pero tú y yo sí debemos ir recordando. Tú debes recordar al Partido Popular Socialista, el PPS, el Partido Solferino, que era un partido... Pues yo soy del 97 para acá. ¿Eh? Yo nací en el 97. A la vida política. Pero el Partido Popular Socialista tenía una virtud, se sostenía de las cuotas de sus afiliados. Cuando pierde el registro en el 97 precisamente, casualmente en el 97, sobrevive mucho tiempo gracias a esas cuotas. Incluso aún tienen un edificio en la calle de Álvaro Obregón. Y bueno, ha habido decisiones, peleas y demás, pero yo siempre he creído precisamente eso, que un proyecto solamente se sostiene si tiene recursos propios, porque de lo contrario le van a cerrar puertas en la medida de lo posible. Se puede saber, digo, el 2025 todavía nos falta bastante, esperemos estar ahí, y estar ahí para seguirle, vamos, me refiero, pero
el 27 de enero está a 6 días. ¿Se puede saber parte de lo que se va a tratar en esta Asamblea Nacional de Caminar Social? Sí, con todo gusto, mi estimado amigo, no es un secreto que lo que vamos a hacer el día 27, todo lo contrario, yo te agradezco mucho la atención tuya y que me permitas por medio de tu programa informarle a la gente que el sábado 27 vamos a dar a conocer lo que va a ser el proyecto de Caminar Social. Y ese sábado 27 incluso hicimos ahí invitaciones a varios diputados de todos los partidos, varios senadores de todos los partidos y varias gente de gobierno, porque vuelvo a repetir, no es algo que vamos a estar escondiendo, sino todo lo contrario, que ellos vean que ya hay una situación que preocupa en nuestro país y que ya la gente ya se está cansando de que van con lo mismo y al contrario, el barco se sigue hundiendo. Entonces, ese día vamos a entregar las coordinaciones y los nombramientos de todos los compañeros que me hacen el favor y el honor de representarnos en todos los estados del país y a llevar a cabo esta asamblea para hacérsela saber a la gente de qué manera estamos organizándonos para poderles apoyar desde el campo hasta el mismo empresario. Aquí no hay nada de que fifís y no hay nada de eso de que como chairos y esas cosas, no, aquí somos mexicanos y somos una sociedad que no nada más es la clase baja o la clase media o la clase alta, sino es una sociedad que a todos nos preocupa porque a todos nos perjudica. Entonces aquí el proyecto no nada más va a ser para unos cuantos, sino va a ser para todos. Y ese se va a tratar la asamblea, mi querido amigo. Pues qué bueno. 27 de enero, 11 horas. Sábado 27 de enero a las 12 del día. Va a ser en el auditorio del Sindicato de Tranviarios, en donde le mando un fuerte abrazo, muy afectuoso y agradeciéndole el apoyo al líder sindical, Gerardo, que es el de los tranviarios, que me hizo el favor de apoyarnos con su auditorio para poder llevar a cabo esta asamblea. Pues qué buena noticia. Les deseo todo el éxito, reitero. Entre instantes queda abierto para si van a hacer alguna cápsula o algo, con todo gusto la distribuimos aquí en Entre Instantes. Por supuesto que estaremos ahí atentos a la marcha que vayan dándose este proyecto. Con todo gusto estaremos aquí abiertos a charlarlo, a conversarlo, a criticarlo. Digo, tú sabes perfectamente y que creo que una de las cosas que debemos hacer en la información es precisamente preguntar y cuestionar, aunque a veces tú lo decías hace un rato y que esperemos no ocurra en este caso, aunque a veces parezca incómodo, ¿no? Pero es menester para poder que la gente tenga sapiencia de lo que está ocurriendo y para que se dé, cerrando con esta lógica de lo que hablábamos hoy de nuestra conmemoración en torno a Vladimir Ilich Lenin, pues hasta dónde la sociedad verdaderamente se empieza a organizar, ya sea a partir de las herramientas ciudadanas que se les han brindado y que los partidos han cooptado, como han sido las candidaturas independientes, la iniciativa ciudadana, la revocación de mandato, etcétera, hasta, ¿por qué no?, participar en creación de un partido político con una postura nueva, ¿no? Y sobre todo que tal vez pues una postura, pues no sé si decirlo distinta. Yo nada más recuerdo que hace algunos ayeres, antes de que yo participara en vida política como lo estoy haciendo ahorita, fui invitado a una consulta, me hiciste la deferencia en el flyer que repartiste, ponerme politólogo. Pues no, soy político, me gusta la política, pero la politología no la he estudiado, la practico, pero me invitaron a participar y me decían, ¿pero de qué ponemos el partido? Digo, los voy a infartar cuando les diga qué propongan como plataforma. Así que propónganse desde la derecha, porque ahora todos los partidos que están queriendo organizar en el INE, todos son izquierdistas y transformadores. Y ya, así que tú decías del cambio, el problema es que muchos políticos se han quedado nos han dado el cambio, pero se han quedado con los billetes. Ya repártanlos entre la sociedad, que es la que le urge el billete. El cambio, quédenselo ustedes, dennos el billete para vivir. Pues mucho éxito, mi queridísimo amigo Juan Carlos, y que pues sea exitosa esa reunión el próximo 27 de enero. No sé, algunas palabras previas a terminar esta entrevista. Pues primero que nada agradecerte, mi estimado Arturo. Realmente estaba yo nerviosón de estar aquí contigo porque
realmente eres una persona que te aprecio. Y pues mira, decirte que la bandera que maneja Caminar Social es se llama calidad de vida, que es la que nos merecemos todos, todos, no nada más en México, sino en el mundo, nos merecemos esa calidad de vida y pues vamos a luchar, vamos a seguir trabajando para eso. Quiero que sepas que de alguna manera como presidente de las candidaturas independientes por parte de Caminar Social, realmente hemos dejado muchas cosas, tengo años sin poder convivir con la familia como se merecen, a mi madre, a mis hermanos, a mi esposa, a mis hijas, les ofrezco una disculpa porque realmente he tomado muy en serio este proyecto. ¿Por qué? Porque hay gente atrás de mí que me respalda y que merecen todos mis respetos y sobre todo agradecido por su tiempo también de ellos, por creer en mi palabra, por creer en el proyecto, porque México lo necesita, mi querido Arturo. Realmente tenemos un compromiso muy grande y créemelo que si en algún momento de tu parte, cosa que te lo voy a agradecer mucho, llegar a ver algo que tú me dijeras, que Juan, tú dijiste esto y estás de este lado, te lo voy a agradecer porque es la única manera de poder retomar el camino y decir, efectivamente me está equivocando y vamos a tratar de hacerlo mejor para la sociedad, para nuestros jóvenes, para México. Pues mi estimado Juan Carlos, te deseo todo el éxito del mundo. Suerte a los tontos, éxito para ustedes en su trabajo y que sea para bien esa asamblea y seguiremos al tanto, te digo, en Entre Estantes tienes un espacio, con todo gusto participaremos y bueno, más adelante me dará gusto saludarte también en persona para charlar, como lo hemos hecho en un par de ocasiones por lo menos, y pues ahí estaremos escuchándolos a todos ustedes. Mientras tanto, te agradezco mucho. Será un honor, y toda la suerte. Será un honor y te agradezco mucho y pues ahora sí que le digo a todos los compañeros, vamos con todo. Muchas gracias y mucho éxito. Hasta pronto. Excelente, mi querido amigo. Gracias. Pues mis queridos escuchas, ustedes lo escucharon. Aquí va a quedar la evidencia. En unos minutos estará en YouTube el video. Ojalá y se dé. Ojalá y se dé. La política sigue siendo un arte ingrata y sigue siendo necesaria la transformación. Y estamos en un año electoral. Así que seguiremos atentos, informando, opinando, entrevistando, porque en estos instantes todas las voces caben. Y para nosotros será siempre un gusto escuchar a la gente que tenga algo que decir. Mientras tanto, no me resta más que agradecer el favor de su escucha y atención y desearles muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de dónde nos escuchen, y hasta pronto.